Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla Sandra Barrera y continuamos con nuestra serie especial de Navidad titulada La verdadera historia. En el episodio anterior de esta serie estuvimos hablando sobre la tradición en Occidente de celebrar la Navidad y cómo hasta el día de hoy muchos aún desconocen la verdadera historia que inspira esta celebración. Estuvimos aprendiendo sobre cómo comenzó la historia de la humanidad, cómo es que el pecado llegó al mundo y sus consecuencias para la creación entera. Si no has escuchado el mensaje del lunes anterior, por favor ve y escúchalo y después regresas a este para que no pierdas el hilo de la historia. Lo último que dije en el mensaje anterior es que la condición del ser humano es angustiante cuando se vive sin esperanza y sin Dios. Es una vida breve y efímera y sin propósitos trascendentes, una vida vacía. Sin embargo, no basta con reconocer lo que es evidente a todos para acercarse a Dios. También es necesario que reconozcamos humildemente nuestra incapacidad para vencer al pecado con nuestras propias fuerzas. Solamente el sacrificio de la vida impecable de Cristo es lo que hace posible nuestra salvación, pues Él es el Cordero sin mancha que Dios proveyó para quitar el pecado del mundo. Pero ¿qué significa eso de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado? En el Antiguo Testamento, especialmente en el capítulo 16 del libro de Levítico, se registra que Dios dio instrucciones precisas a Moisés para hacer la expiación de los pecados del pueblo. Había varios tipos de sacrificio mediante distintos animales, becerros, corderos, entre otros. Levítico 16:5 dice que ellos debían separar 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. De esto no puedo hablarte en mucho detalle ahora porque es un tema que requiere mucho tiempo para explicarlo, pero por ahora nos basta saber que ese animal debía ser perfecto, sin defectos, sin enfermedades. Con la sangre que derramaba el animal se cubrían de manera simbólica los pecados del pueblo, y ese sacrificio otorgaba el perdón temporal de los pecados. La expiación consistía entonces en que el animal sustituía al pecador. El animal moría en el lugar del pecador, pero como dije, esto era temporal, porque esta expiación debía hacerse una y otra vez. Lo hermoso de todo lo que hace Dios es que tiene un propósito y un significado. No son obras sin sentido o vanas. Todos esos sacrificios de animales eran una anticipación de la expiación de Cristo, del sacrificio de Cristo por la humanidad. Es Jesús el único que puede hacer expiación de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el lenguaje popular a veces escuchamos decir que tal persona es un chivo expiatorio, para significar que esa persona ha cargado con las culpas que no le corresponden y de las que es totalmente inocente. De igual manera Jesús, el Hijo de Dios, que nacería en forma de hombre, por su gran amor a la humanidad, se ofreció a sí mismo para ser ese chivo expiatorio y cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Esto lo podemos leer claramente en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Esto significa que la pena, sanción o castigo que corresponde por los pecados de los seres humanos, que sería la muerte, es asumida por una persona que, al ser ofrecida en sacrificio por todos ellos, satisface las exigencias de la justicia de Dios con el valor infinito de su vida, tal como nos dice Hebreos 9, versículo 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Como consecuencia de esto, los seres humanos que acepten a su sustituto, es decir, a Jesús, quedan libres de la penalidad, de la muerte eterna, quedan libres de la condenación, que era la pena que correspondía por sus pecados. Como dije en el episodio anterior, Dios anunció este plan de manera anticipada a Adán y Eva. Luego se lo anunció a Abraham y lo anunció constantemente a la humanidad a través de los profetas. Por mencionar algunos de los anuncios que los profetas le dieron al pueblo, quiero citar, por ejemplo, Isaías 7, versículo 14, que dice: Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño,
dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. También quiero leer Isaías 9, versículo 6. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En estos dos pasajes, el profeta Isaías estaba anunciando algo que pasaría 740 años después. Él estaba anunciando que una joven virgen daría a luz al Hijo de Dios y también que Jesucristo vendría como un niño, como un hombre, y además describe a Jesús con varios de sus atributos. Ahora voy a leer Miqueas capítulo 5 versículo 2, que dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Aquí el profeta Miqueas estaba anunciando que Jesús, que provenía de la eternidad, es decir, que era el mismo Dios, nacería en Belén. Miqueas vivió aproximadamente 725 años antes de que naciera Jesús. Dios anunció constantemente a su pueblo que enviaría a su Hijo en forma humana para que nos salvara y nos redimiera. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no solo sería nuestro Salvador, Él vendría a cumplir una misión redentora completa. Cuando Jesús viniera al mundo en forma de hombre, realizaría una obra maestra. Era necesario un mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es Jesucristo. Esto nos lo enseña claramente la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y en esto quiero ser muy clara. Según la Biblia, nadie, absolutamente nadie, puede cumplir la tarea de mediar entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Ningún hombre es intermediario entre Dios y los hombres. Ningún hombre es su representante. Esta es una labor exclusiva de Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Para que la función del mediador fuera válida y eficaz, tenía que representar perfectamente a Dios y perfectamente al hombre. Jesús debía tener parte en la divinidad, pero a la misma vez en la humanidad, pues si él no hubiese sido al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo humano, habría sido imposible la reconciliación y la salvación de los seres humanos. La redención de la humanidad hubiera sido totalmente inútil y sin efecto. A esto se debe la eficacia y la validez de la obra de Jesús en la cruz, que se compone de varios aspectos. Quiero explicar brevemente cómo se compone la obra de salvación, porque como dije antes es una gran obra maestra. Cuando decimos que Jesús murió por nosotros en la cruz nos quedamos cortos y debemos comprender a cabalidad cuál fue el efecto de lo que Él hizo por nosotros. Primero, recibimos expiación. Como les mencioné antes, la expiación se refiere al hecho de que Jesucristo murió en nuestro lugar, tomando el lugar de todos los pecadores. Segundo, recibimos propiciación. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. En este caso, Jesús apaciguó la ira de Dios Padre a causa del pecado y él se encargó de reconciliar a la humanidad con Dios. Tercero, recibimos redención. La muerte de Jesús se ofrece a cambio de nuestra vida. De hecho, la Escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de su sangre, es decir, su sangre es el precio pagado por nuestra libertad de la esclavitud al pecado. Cuarto, recibimos justificación. El sacrificio que Jesús haría cubriría nuestro pecado, permitiendo que a través de él Dios nos vea como perfectos y sin culpa. Quinto, recibimos santificación. La santificación significa separación. Es un proceso progresivo de separación del pecado, apartarnos del pecado, hasta que podamos estar en la eternidad con Dios, separados completamente del pecado. Entonces, Jesús es nuestro Salvador, pero sin perder de vista cada elemento de la enorme misión que Él vino a desempeñar.
Regresemos un poco a la historia de la Navidad. Ese Salvador del que les acabo de hablar fue aquel niño que nació en la ciudad de Belén. Los profetas también anunciaron cómo ocurriría todo. Dijeron que nacería de una mujer virgen y que sería concebido por obra del Espíritu Santo. Dijeron que vendría del linaje de Abraham, de la tribu de Judá y de la casa de David, y que sería un heredero del trono de David. Dijeron que nacería en la ciudad de Belén. Dijeron que una estrella anunciaría su nacimiento, que al nacer llegarían a adorarlo y a obsequiarle regalos, y que su llegada coincidiría con la masacre de bebés varones ordenada por el rey Herodes. Todo esto se anunció de manera anticipada por distintos profetas en momentos diferentes de la historia, y todas y cada una de estas profecías se cumplió a cabalidad. Así que si quieres saber en detalle cómo se cumplieron estas profecías, no te pierdas el próximo episodio. El próximo lunes te voy a contar todo acerca de la venida de nuestro Salvador en forma de hombre. Te contaré la maravillosa historia acerca de su nacimiento y la gloria que lo acompañó desde el primer momento. También hablaremos de cuán asombrados y maravillados deberíamos estar de él. No te lo pierdas, te espero el próximo lunes. Y recuerda enviarle este mensaje a todas las personas que puedas, porque conocer estas buenas noticias es el mejor regalo que puedes dar esta Navidad. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.